Exponer es retardo mental. Vamos a identificar las características, las funciones, el diagnóstico y el tratamiento del sistema patológico de retardo mental. En sí, retardo mental es la capacidad intelectual significativamente inferior al promedio que acompañan limitaciones significativas en la actividad adaptativa propia. Por lo menos dos de las siguientes áreas de habilidades: comunicación, cuidado en sí mismo, vida doméstica, habilidades sociales e interpersonales, autocontrol, habilidades académicas y de funcionamiento, trabajo, ocio, salud y seguridad. Se dice que se da antes de los 18 años de edad. El retardo mental tiene varias etiologías y, como vía final común, procesos patológicos que afectan el funcionamiento del sistema nervioso central. En retraso mental tenemos el retraso mental leve, que esto se da al 85% de toda la población o de todas las personas con retardo mental, que estas suelen presentar habilidades sociales y de comunicación. En las épocas preescolares de 0 a 5 años tienen insuficiencias en las áreas sensorio-motoras y no son distinguibles con otros niños sin retardo mental. En el retardo mental moderado tenemos que es el 10%, lo cual estas suelen adquirir habilidades de comunicación en la niñez, y en los adultos son capaces de realizar trabajos semiacumulados y no cualificados, supervisados en talleres protegidos. En el retardo mental grave tenemos que es del 3 al 4%, lo cual estos adquieren un lenguaje comunicativo, y en la época escolar aprenden a hablar y tienen habilidades elementales en cuidado personal. En cuanto al retardo mental profundo, tenemos que es del 1 al 2% de toda la población, lo cual estos presentan una enfermedad neurológica y tienden a desarrollar habilidades considerables, alteraciones del funcionamiento sensorio-motor. Bueno, como mi compañero ya lo había mencionado, existen varios tipos de retraso mental. Existe el retraso mental moderado, el retraso mental grave, el retardo mental profundo, y de igual forma existe un retraso mental que se denomina de gravedad no especificada. El retraso mental de gravedad no especificada se debe utilizar cuando exista una clara presunción de un retraso mental, pero la persona en cuestión no pueda ser evaluada satisfactoriamente mediante los test de inteligencia usuales. Este puede ser el caso de ciertos niños, adolescentes o adultos con excesivas insuficiencias o faltas de cooperación, lo que impide que sean evaluados. También puede ocurrir en el caso de niños que clínicamente son considerados intelectualmente por debajo del promedio. Procedimientos de tipificación. El código diagnóstico específico para el retraso mental se selecciona a partir del nivel de gravedad, encontrando de igual forma dos ejes. Un primer eje es si el retraso mental se asocia a una enfermedad médica, como es el síndrome de Down, o en un segundo eje si el retraso mental está asociado a un trastorno mental, como puede ser el trastorno autista. Debemos de tener en cuenta también que existen unos factores que predisponen a la enfermedad. Pueden ser biológicos o sociales o alguna combinación de ambos. Los principales factores predisponentes son los siguientes: la herencia, que la encontramos aproximadamente en un 5%. Estos factores incluyen errores innatos del metabolismo, heredados principalmente mediante mecanismos recesivos autosómicos. También encontramos alteraciones tempranas del desarrollo embrionario, que se da aproximadamente en un 30%.
Estos factores incluyen alteraciones cromosómicas, como es el síndrome de Down, que es una alteración donde encontramos una trisomía en el par 21, o afectación prenatal por toxinas. También encontramos problemas del embarazo y perinatales que se dan aproximadamente en un 10%. Estos factores incluyen malnutrición fetal. Encontramos enfermedades médicas adquiridas durante la infancia y la niñez que se dan aproximadamente en un 5%. Y finalmente encontramos lo que son las influencias ambientales y otros trastornos mentales que aproximadamente se dan entre un 15 y un 20%. El retardo mental se da en el 1% de la población mundial. Sin embargo, se ha visto que debido a los métodos evaluativos y a las diversas poblaciones, este porcentaje puede variar. El diagnóstico de retardo mental en inicio tiene que ser en individuos con la edad menor a 18 años. Dice que la edad y el modo de inicio de retardo mental dependen mucho de la etiología y de la gravedad de la patología. Los retardos mentales graves se dan especialmente en enfermedades asociadas fenotípicamente o genéticamente, especialmente el síndrome de Down. Por el contrario, en retardos mentales leves su origen es desconocido y dice que se puede dar en edades posteriores. También dice que los retardos mentales graves pueden ser por causas adquiridas, digamos, digamos, causas patológicas como una cefalitis, y dice que estos son muy graves porque pueden tener muchas afecciones intelectuales. Dice que el curso y el avance de esta enfermedad está influida por la evolución de la enfermedad y por factores ambientales. La enfermedad de retardo mental puede que no dure toda la vida, pero se da principalmente en pacientes con retardo mental leve cuando se hace un diagnóstico precoz. Y ellos tienen la oportunidad de tener una buena terapia, un buen adiestramiento, y se los pone en desarrollo a otros terrenos en los que sean buenos y puedan, digamos, potencializar sus capacidades. Dicen que llega un punto en que presentan disminución o pérdida del grado total de retardo mental. Cuando hablamos del diagnóstico diferencial, dice que no se incluyen criterios de exclusión, pero que el diagnóstico tiene que cumplir todos los criterios que son estipulados para que se pueda diagnosticar esta enfermedad, y que además puede estar asociado a trastornos como el aprendizaje y la comunicación. Pero dice que se puede, digamos, diagnosticar siempre y cuando haya un déficit muy desproporcionado de acuerdo al grado de retardo mental. Dice que los trastornos de aprendizaje están asociados a daños con déficit de lectura, de lenguaje, de expresión, y no conllevan un daño intelectual ni capacidad adaptativa. También trastornos no finalizados del desarrollo tienen déficit en afecciones cualitativas, desarrollo social y habilidades verbales y no verbales. Dice que estos pacientes con trastornos no finalizados del desarrollo, entre un 75 y 80% presentan retardo mental. Son las causas más generalizadas de retardo mental, pues en los trastornos. Dicen que en algunos casos de retardo mental, los pacientes presentan un inicio normal, están normales y después van padeciendo los síntomas de la patología. Y estos son diagnosticados por demencia. Para que haya un trastorno mental por demencia, tiene que haber una afección sobre la memoria, el déficit cognitivo y disminución del nivel de capacidad intelectual. Hablamos de capacidad intelectual límite cuando hablamos de un intervalo que mide la capacidad y está normalmente datado entre 71 a 84 grados y puede moderar en una escala de error de 5 puntos. Dicen que esto depende mucho, digamos, del instrumento de evaluación, y que es posible que pacientes sean diagnosticados con retardo mental teniendo grados de 71 a 75. Digamos, hay diferentes métodos que utilizamos para medir el retardo mental. Por ejemplo, tenemos el CIE-10. El CIE-10
tiene puntos exactos de corte y dice que el grado leve está entre 50 y 69, el grado moderado entre 35 y 49, el que es grave está entre 20 y 34, y el grado profundo, que es una afección irreversible, está menor al 20%, al 20 de grados. Y hay otro que es el DSM-4, que es un poco más flexible y tiene en cuenta relaciones entre la gravedad del trastorno y la puntuación de la capacidad intelectual, y también teniendo en cuenta también la capacidad adaptativa del paciente. Para que haya criterios, los criterios de diagnóstico de retraso mental son tres. Primero tenemos en cuenta la capacidad intelectual con un intervalo que sea menor a 70. El segundo, el déficit o alteraciones de la capacidad adaptativa. Dice que por lo menos tienen que tener o padecer déficit de dos de las siguientes áreas. Por ejemplo, la comunicación, el cuidado personal, la vida doméstica, habilidades sociales, interpersonales, utilización de recursos de comunicación, autocontrol, habilidades académicas, trabajo social, salud y seguridad. Si hay déficit en una de estas dos, ese es uno de los criterios para que haya retraso mental. Y la tercera, que sea un paciente que tenga edades menores a 10 años.